Gracias. Bueno, justo se interrumpieron. Así que con esto, Martín, te dejo y voy a participar con mucho entusiasmo y mucho gusto con todos ustedes. Y cualquier cosa nos avisan si hay un problema de sonido, porque a veces no ponemos los micrófonos en el punto justo. Martín. Bueno, muchas gracias, Pilo, por las palabras introductorias y por acompañarnos en esta reunión. Bienvenidos a todos. Muchas gracias también por acompañarnos los que están acá presenciales y también, obviamente, los que están por Zoom. La reunión de hoy toma un tema realmente importante, como dijo sí, mucha actualidad, como es la evolución y el futuro del Mercosur. Lo hemos tratado muchas veces acá en el CARI, es un tema permanente, tanto en el Comité de Agricultura como en el Comité de América Latina se han escrito algunos papers, hemos hecho reuniones anteriores. Pero nos pareció, junto con GPS, que es una red que pertenece al CARI, también está presente y es parte de la organización, pareció que había hechos nuevos de carácter político que hacían que el tema fuera nuevamente, que tuviera una relevancia inmediata, que justificaba que nos volviéramos a juntar para conversar sobre el tema, intercambiar ideas. Los temas son los obvios, los que ustedes conocen. El cambio de gobierno en Brasil, un nuevo gobierno que tiene una actitud distinta hacia el Mercosur y que está empujando algunas ideas novedosas. La semana que viene el presidente Lula va a estar en China. Vamos a ver si eso cambia de alguna manera lo que ha venido diciendo y va a ser en sí mismo una indicación interesante de cuál puede ser el futuro político inmediato de Brasil. Pero también hay otras cosas, lo que pasó en la CELAC, las cosas que se dijeron en la CELAC, la permanente insistencia de Uruguay y de Paraguay de que el Mercosur debe participar más en una inserción internacional a partir del sector agroindustrial, etc. Todas estas cosas generan un nuevo ambiente que da alguna oportunidad o alguna esperanza de que de pronto haya fuerza suficiente para hacer algunos cambios y transformaciones en el Mercosur. Pero más aún, también, la posibilidad de que se firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por lo que pasa en el Mercosur y por lo que está pasando en la Unión Europea. En el último mes ha habido varias declaraciones de altos dignatarios de la Unión Europea diciendo, bueno, las cosas están cambiando, tal vez sería el momento de volver a conversar sobre si podemos firmar el acuerdo. Y obviamente hay una cosa política de base, y es que Europa está pensando que en este mundo más conflictivo y más bipolar, se puede quedar sola en el mundo, y más aún si hubiera un cambio de administración en los Estados Unidos. Eso como opinión personal. Y por lo tanto hay un interés político de establecer nuevos lazos políticos con otros países que tienen después de todo afinidad cultural y afinidad política con ellos, como puede ser la mayor parte de América Latina. Es por esto que pensamos con Carola que era un momento oportuno de volver a juntarnos y volver a conversar del tema, aunque a lo mejor a algunos les parezca un tema que ya hemos conversado más de la cuenta. En esta reunión me parece que tenemos la fortuna de tener 3 expositores de primer nivel y grandes expertos del tema. Y me voy a permitir introducirlos muy rápidamente, sobre todo para algunos que tal vez no los conozcan, aunque los 3 son bastante conocidos en este tema. Comienzo con Sandra Ríos, una vieja amiga de Brasil, que ha trabajado el tema del Mercosur durante muchísimos años y es sin duda una de las grandes expertas del Mercosur en Brasil. Es actualmente directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo, el CINDES, es socia de Ecostrat Consultores y profesora del Departamento de Economía de la Universidad Pontifical Católica de Río de Janeiro. Esteban Actis, quien trabaja este tema desde la perspectiva de las ciencias políticas, director de Relaciones Internacionales
doctor en Relaciones Internacionales, es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, codirector del Grupo Mercosur del Comité de América Latina del CARI y consultor del BID y el INTAL. A ellos dos les hemos pedido que nos cuenten desde la perspectiva de Brasil y desde la perspectiva de Argentina cómo ven el Mercosur en el nuevo contexto político del cual hice referencia brevemente. El tercer orador es Federico Lavopa, licenciado en Ciencias Políticas y abogado de la UBA, magíster en Global Politics del London School of Economics, actualmente socio y director de Comercio Internacional de la consultora Kipú y profesor de Derecho Internacional Económico en la Universidad de San Andrés. Y fue subsecretario de Comercio Exterior en el gobierno anterior. A Federico le hemos pedido que un poco en función de las presentaciones que van a ser previas a la de él, nos comente un poco cómo ve la posible evolución del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es decir, que nos ponga un poco al tanto de las cosas que han estado pasando y cómo se imagina él la posible evolución. La organización de la reunión es entonces, como ya he dicho, primero Sandra Ríos y Esteban Actis nos van a contar de sus perspectivas del Mercosur, pues Federico nos va a hablar del acuerdo, y le hemos pedido a Félix Peña que, bueno, que no necesita ninguna presentación, todos lo conocen, fue fundador del CARI, es actual miembro del Consejo Consultivo, y yo diría que profesor de todos nosotros o maestro de todos nosotros en los temas del Mercosur, que haga, a partir de su larga experiencia y su conocimiento del Mercosur, un comentario introductorio a la discusión que podamos tener después todos, pero a lo mejor como recogiendo algunas de las ideas principales que se presenten y algunos de los desafíos que enfrentamos a futuro. Finalmente, Carola Berjano, que es la secretaria del CARI y la coordinadora del Comité de América Latina, va a hacer un comentario de cierre. Y les cuento una anécdota. A veces hemos hecho varias reuniones juntas, algunas veces yo he hecho el comentario de cierre y esta vez le dije, bueno, Carola, esta vez te va a tocar a vos la parte difícil. Así que bueno, esa es la organización de la reunión. Entonces le pasaríamos la palabra a Sandra. Gracias, Martín, un gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, poder mirar algunas caras, amigas que hace tanto tiempo los veo, como Rosario, Carlos Restaino, incluso Ingo Plöger de Brasil, que no, no lo veo así tan seguido, bueno, muchos otros. De hecho, un gusto estar aquí. Bueno, con la provocación que Martín ya hizo en la introducción, yo empezaría un poco por el tema del cambio político en Brasil, solo para recordar que, bueno, pasado, digamos, más de 10 años que, de bajo perfil, digamos, en el escenario de la política internacional, principalmente el periodo Dilma y Temer, hay toda una expectativa de que Brasil esté de vuelta al escenario de la política mundial. Y bueno, con una política externa activa y altiva, en las palabras del ex canciller Celso Amorim, que sigue teniendo un rol bastante importante en la definición de las estrategias de la política externa en Brasil, en Lula 3, ahora, ¿no? Poco la idea de que después de un largo periodo en que América del Sur ocupó una posición de destaque en la política externa brasileña, desde la redemocratización hasta el final, el segundo gobierno Lula, la región, es verdad que la región perdió protagonismo con Dilma, Temer y Bolsonaro,
pero ahora hay fuerte expectativa de que estemos frente a una nueva era en que América del Sur y particularmente el Mercosur estén ahí en las prioridades de la política externa. Bajo la orientación que no cambió mucho de Celso Amorim, pero hay alguna presión para un cierto ayornamiento, digamos, de la política externa, dado que el contexto mundial y el contexto doméstico en Brasil, los dos cambiaron muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Brasil, ¿qué significa eso para la integración regional? Es cierto que mayor protagonismo de Brasil en búsqueda de reforzar el Mercosur, etcétera, pero con condicionantes muy fuertes. Y eso tiene que ver mucho con los enormes desafíos que enfrentará este gobierno Lula en la agenda doméstica, incluso conflictos adentro del gobierno sobre las direcciones de la política económica y, bueno, las prioridades de la política comercial. Todo eso todavía está muy poco claro para dónde vamos. Hay restricciones fiscales muy fuertes y, por lo tanto, la idea de contar con apoyo financiero, digamos, para la integración regional tampoco me parece muy optimista, pero va mucho más con la idea de un apoyo político a la integración regional que con una agenda econômica e comercial que esté bien clara. Todavía no me parece que esté, ¿no? Es verdad que en el contexto internacional habría muchas tendencias que podrían favorecer la integración, una mayor integración, la profundización de la integración de Mercosur, todo esto que tiene que ver con los temas de reshoring, nearshoring, friendshoring, etc. Pero a mí me parece que la cuestión sigue siendo que la vieja agenda de integración, de la agenda de libre comercio, sigue ahí por evoluir, ¿no? Entonces, por evolucionar y hay un montón de cosas pendientes que tendríamos que encarar para hacer frente a estas oportunidades, ¿no? Para aprovechar las oportunidades. Cuando uno piensa en condicionantes externas, voy a tomar el tema de China, que Martín ha mencionado, para decir que China me parece el elefante en el salón de Mercosur, ya no es de ahora, ¿no? Toda la creciente presencia de China en las importaciones del bloque hace con que, bueno, estemos, especialmente desde Brasil, hay la visión de que estamos compitiendo con China en Argentina, estamos compitiendo con China en los demás países de la región. Eso es mirado desde Brasil como un desafío, un reto importante. Por otro lado, desde el punto de vista más político, bueno, ha habido la visita del presidente Fernández a China en febrero de 2022, volvió con un paquete muy amplio de acuerdos, de propuestas de cooperación, etcétera. No sé cómo ha evolucionado, pero en aquel momento sí ha provocado una reacción un poco de espanto como por la abrangência del paquete negociado con China. Y ahora es la vez de Brasil. Lula va a China esta semana, la semana que viene, perdón. Es posible que vuelva con algo
semejante, no sé, pero de todas, se habla de la adhesión de Brasil al Belt and Road Initiative, que Argentina ya adhirió, así que, bueno, y hay el tema de Uruguay y su deseo de negociar un acuerdo de libre comercio con China. Así que, si China es, digamos, un elemento importante digamos, en la agenda externa de Mercosur, pero no solo en eso, también para mover, digamos, un poco la agenda de negociaciones externas para hacer frente, por ejemplo, a la demanda de Uruguay de permiso para negociar en separado un acuerdo de libre comercio con China. Eso ha provocado, a mi juicio, un refuerzo, digamos, una mayor aceptación de la idea de que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es importante y es importante en este momento para el Mercosur, para darle una respuesta a Uruguay. Esta cuestión ha contribuido para una posición, digamos, más positiva de Brasil, de Lula y de Itamaraty en búsqueda de una firma de este acuerdo este año, si es posible, ¿no? A mí me parece que la firma del acuerdo con la Unión Europea es el que de mejor puede pasar al Mercosur este año. Fue muy claro para mí el empuje que le dio el anuncio de la conclusión de las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea en junio de 2019, a la agenda interna del Mercosur en la segunda mitad del año 2019. ¿No? En aquel momento, en la cumbre de Mercosur del final de 2019, fueron anunciados diversos acuerdos, iniciativas, protocolos, etcétera, que salieron porque había la idea de que el acuerdo con la Unión Europea había sido negociado y que hay un montón de huecos en la normativa Mercosur que necesitan ser llenados para que el Mercosur no se quede rezagado en relación a la normativa negociada con la Unión Europea. Después del final de 2019, con el cambio político en Argentina, con la llegada del COVID, etc., el Mercosur vive una especie de parálisis. La agenda intrarregional quedó dominada por el tema de la reforma del arancel externo común, una demanda fuerte de Brasil, del gobierno Bolsonaro. No se avanzó mucho, a no ser por la rebaja de los 10% en 87% de los productos de la arancel externo común, pero quedamos con eso y no avanzamos en la agenda de libre comercio, que sería, digamos, el necesario para aprovechar las oportunidades, todas que tienen que ver con los temas de nearshoring, friendshoring, etc. ¿No? Entonces, quedé un poco pensando que es posible pensar en un año en que tendremos elecciones en Argentina. Estamos en un comienzo de gobierno en Brasil, donde la agenda económica y comercial no está nada clara, y que, bueno, no se sabe si va a ser posible avanzar con el acuerdo con la Unión Europea. A mí me parece que la conclusión el anuncio de las negociaciones, de la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea en 2019,
dejó de manifiesto dónde están los temas en que los países del bloque podrían avanzar, porque hicieron concesiones a los europeos y no hay por qué no hacer estas concesiones a la interna del bloque. Entonces hay una agenda que podríamos pensar, bueno, hay una agenda de reformas necesarias y posibles, hay una agenda de reformas deseables, un poco más difíciles, pero para aprovechar la posibilidad del nearshoring deberían ser hechos, y hay, digamos, un conjunto de reformas que serían más de largo plazo, pero que también tienen lógica y tienen que ver con el avance de la negociación con la Unión Europea. Para concluir, yo diría que, bueno, entre las reformas necesarias y posibles, están cosas como la definición de un nuevo régimen de origen, un nuevo régimen automotriz, digamos, del Mercosur, ¿no? Esto ya está casi, pero falta presentar un nuevo paquete. La adopción de un código aduanero común que garantice la provisión de un marco regulatorio para los procedimientos aduaneros, que todavía no lo tenemos como tal. Cosas más simples como la revisión de procedimientos de expedición de certificados de origen, adoptando, digamos, los reglamentos negociados con la Unión Europea. La internalización del protocolo sobre comercio y facilitación de inversiones, incluyendo una cláusula de nación más favorecida, y la adopción del protocolo de contratación pública del Mercosur. Hay otros que tienen que ver que son quizás un poco más complejos, pero que tienen que ver con la conexión con las cadenas regionales de valor, y que tienen, por ejemplo, que ver con la revolución, la reforma del régimen de origen del Mercosur, buscando aproximarlo, digamos, del régimen que fue negociado con la Unión Europea y que probablemente no se va a cambiar mucho. Entonces, eso sería eso representaría una modernización del régimen de origen y facilitaría, digamos, el encadenamiento de las economías del Mercosur en algunas cadenas, incluso con los europeos, pero también en la región. Hay cosas relacionadas con la convergencia regulatoria, en particular con los temas de normas y reglamentos técnicos. La internalización del acuerdo de facilitación de comercio entre Mercosur, que fue negociado, pero no está internalizado todavía. Bueno, y hay algunas otras cosas en servicios, inversiones, creo que mi tiempo ya se ha agotado. Eso solo para decir que el ideal, a mi juicio, es que podamos firmar el acuerdo con la Unión Europea y a partir de ahí hacer, digamos, la revisión de la normativa Mercosur para adaptarla al que fue negociado con la Unión Europea. Eso ya daría una agenda para el bloque para los próximos 2 o 3 años, ayudaría a un poco, digamos, disminuir la presión uruguaya por negociar otros acuerdos, facilitaría la firma del acuerdo con los países del EFTA y quizá la conclusión de las negociaciones con Canadá. Si pudiéramos avanzar en esta dirección, ya sería muchísimo. Si no es posible, si no pasa, y el tema es que la firma del acuerdo con la Unión Europea no depende solamente de nosotros, depende de los europeos, no está nada claro qué va a pasar en Europa. Hay una agenda que debería centrar en las cosas más fáciles que están ahí pendientes a
hace tanto tiempo. No me parece que sea el momento de pensar en estrategias muy ambiciosas, porque es un momento de cambio en nuestros países, hay un montón de desafíos, retos domésticos a enfrentar. Yo diría que no me parecería muy realista apostar en una agenda muy ambiciosa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por una presentación muy instructiva de la perspectiva de Brasil. Esteban Actis. Buenas, ¿cómo La andan? ¿Me palabra. escuchan bien? Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, y voy a perder un poco de tiempo, el escaso tiempo que uno tiene, agradecer al CARI, al presidente del CARI, Bordón, a Carola, presidente del CEAL, a Martín. La verdad que es un placer estar aquí, compartir un panel con Sandra Ríos, cada uno la ha leído, la ha escuchado, y los trabajos del CINDES, con Federico, que también tengo mucho estima profesional, así que es un placer estar aquí en esta discusión tan importante. A ver, la primera cuestión me parece interesante, y es una cuestión, podríamos decir, una cuestión profesional de una cuestión internacional. Primero, pensar un poco globalmente el contexto en que estamos, y creo que a pesar de el Brexit, guerras comerciales, pandemia y demás, y de muchas voces que auguraban una retracción de los regionalismos, lo que estamos viendo es que no hay ningún dato que muestre que se haya desatado una ola de desintegración o de escepticismo respecto al valor de los acuerdos comerciales como instrumentos para la cooperación y la coordinación en las relaciones económicas internacionales. Eso me parece interesante marcar porque justamente hoy más que nunca los regionalismos tienen un valor central en el mundo en el que estamos atravesando. Recientemente un libro de Shannon O'Neill, del Council of Foreign Relations, muestra esto, cómo las regiones han sido una fuerza central en la globalización, y bueno, me parece que esto, este contexto lo acentúa. Entonces, un dato, según OMC, el número de acuerdos comerciales acumulados en vigor pasó de 238 en el año 2012 a más de 350 en el año 2022. Entonces, parece que esto es importante marcar porque hoy la discusión, no solamente del Mercosur, sino sobre los procesos de integración regional y regionalismo, creo que es importante pensar este supuesto de partida importante. Ahora bien, es verdad que los procesos de integración regional y los regionalismos están atravesados por lo que Nolte y Weifan han llamado regionalisms under stress, es decir, el estrés que están sufriendo los procesos de integración por diversos cambios, ya sea a nivel regional como a nivel global. Y lo que dicen los autores es que hay regiones y procesos más resilientes que otros. Bueno, está claro que el Mercosur ha sido un proceso muy poco resilientes a los factores de estrés. Yo voy a marcar 3 factores de estrés. Me parece que han marcado el Mercosur en la última década, el último lustro. El primero, algo decía Sandra, tiene que ver con Brasil y su defección de condición de paymaster. Esto lo ha dicho muy bien, lo han escrito Sandra Ríos con Motaveiga y Bouzas en un texto histórico. Las uniones aduaneras tienen que tener un rol de paymaster. Bueno, Brasil del 2000 va a llevar casi una década de defección. Crisis del 2013 en Brasil con Dilma Rousseff. Toda la crisis y el gobierno de Bolsonaro, donde claramente hubo una presidencia de la región en su política exterior. Y eso me parece central. La gran pregunta es si con Lula 3, vamos a volver a tener un rol de Brasil como paymaster. Y cuando digo paymaster es que tenga la capacidad de ofrecer algunos bienes públicos en los procesos de integración. A mi entender, Lula vuelve con mucha voluntad de ofrecer ese rol de paymaster. La pregunta son las capacidades de Brasil. Claramente, volviendo a las capacidades que Brasil tuvo en la primera década del siglo XXI, no son las mismas. Pero incluso con algunos cambios muy menores, ya hemos visto ese rol. La reunión entre el canciller brasileño y el canciller uruguayo fue muy importante. Brasil ofreciendo algunas iniciativas de infraestructura, invitando a los socios menores a participar de la próxima cumbre del G20 que se va a realizar el año que viene en Brasil,
claramente lleva nuevamente a mostrar que Brasil tiene diplomáticamente el interés justamente de tener ese rol negociador del bloque. Y eso me parece central, porque sin ese rol el Mercosur tiene una dificultad muy importante. El segundo factor de estrés, también lo dijo Sandra, China. Está claro que China es un punto fuera de la curva para el Mercosur. Si pensamos cómo se pensó el Mercosur, en sus pensadores originarios, Sarney, Alfonsín, la década del 90, China nunca estuvo en la ecuación. Siempre el principal problema del Mercosur y de su capacidad de fortalecimiento estaba en Estados Unidos, era el ALCA. Entonces China, que justamente cambia el patrón de especialización productiva, sobre todo en Brasil, una fuerte reprimarización de las exportaciones, produce una fuerza centrífuga muy fuerte que lleva a que los actores con mayor peso sobre el comercio y las inversiones estén fuera del bloque. Y eso se viene acentuando cada vez más. Y en este sentido me parece que China ha sido un factor importante para pensar, y los cambios que lleva China en el patrón de especialización productiva, ¿por qué no tenemos un hub sudamericano de producción global, como así tenemos un hub o una fábrica norteamericana, una fábrica europea o una fábrica asiática? ¿Sí? Lo que el Mercosur nunca logró fue justamente transformarse en un mecanismo que pudiera explotar localmente las externalidades de un mercado ampliado. Y eso es algo que estuvo en las ideas originarias del Mercosur, estuvo en Brasil, estuvo cuando se pensó en la unión aduanera, y eso hoy no lo tenemos, estamos a mitad de camino. También estamos a mitad de camino como un bloque que es una plataforma de inserción al mundo. Y ese es el status quo que tenemos en el Mercosur actual. Hoy Uruguay, parece que la economía política en Uruguay plantea que esa idea de una plataforma de inserción al mundo es la que están empujando y deseando en el Mercosur. El tema que Argentina y Brasil lo que tenemos es pugnas. No hay, la economía política no hay consensos, hay, para usar un término politológico, un empate hegemónico sobre proyectos en pugnas al interior de los países, y eso hace muy difícil justamente pensar esa situación. Entonces, eso me parece interesantísimo. Y esta idea de status quo creo que se ve muy fuerte en Argentina. Y esto es una opinión personal, y volviendo solamente Federico lo va a explicitar mejor que yo, y no me quiero meter en su disertación, pero en términos del acuerdo con la Unión Europea, yo creo que en gran parte del gobierno argentino, que el acuerdo no se llega a concretar por una parálisis en el lado europeo, termina siendo el mejor escenario posible. Porque justamente una impronta y una aceleración del lado europeo vuelve a generar dolores de cabeza en la coalición de gobierno actual. Bien, también el Mercosur, originalmente que se pensó, y creo que es muy importante en este contexto, como una plataforma negociadora conjunta en las negociaciones internacionales, hemos visto que en los últimos tiempos nada de eso ha ocurrido. Si uno mira votaciones en la presidencia del BID, votaciones en la presidencia de CAF, uno mira las posiciones en las Cumbres de las Américas, mira el posicionamiento o la forma de vincularse con China, por ejemplo, en el caso argentino, de sumarse a la ruta de la seda, lo que uno mira es que las posiciones divergen. No hay algún acuerdo mínimo de tener una plataforma negociadora en el plano internacional. Eso me parece sumamente interesante y, vuelvo a decir, la gran pregunta es si la diplomacia brasileña vuelve a articular a un Mercosur con una capacidad negociadora en algunas de las agendas regional, hemisférica y global. Y agrego un nuevo factor de estrés, en estos stress factor que hablan los autores antes mencionados, y tiene que ver con la geopolítica. Algo también dijo Sandra, está claro que la mayor geopolitización del comercio internacional y de las cadenas globales de valor es una muy mala noticia para el Mercosur, sobre todo por una cuestión estructural del Mercosur. El Mercosur tiene en sus socios una situación donde hay un compromiso estratégico a la seguridad hemisférica,
y a el diseño estratégico de Washington, eso creo que está relativamente claro, pero las relaciones comerciales de los países está cada vez más yéndose a Asia y sobre todo hacia China. Entonces, ese es un tema muy delicado, sobre todo en algunos temas, como decía Sandra, del nearshoring. Digo, Lula fue a Washington y por lo que uno sabe hubo promesas de inversiones en algunos sectores sensibles, como semiconductores y demás, pero eso tiene condicionalidades de no exportar a aquellos países que son catalogados como sensibles. Entonces, la gran pregunta, ¿puede hoy Brasil, con los compromisos y su estructura productiva vinculada comercialmente a China, aceptar inversiones con esas condiciones? Y la gran pregunta es un gran interrogante. Entonces, la mayor geopolitización y una mayor pugnacidad en el plano global entre las potencias es una muy mala noticia para el Mercosur. Bien, una última cuestión que me parece interesante señalar, y acá sí ya con algunas, no sé si habrá propuestas, pero sí pensar algunas pequeñas cosas, como bien decía Sandra, esta idea de el minilateralismo en lo concreto, ir a cuestiones específicas y dejar de pensar en este contexto grandes ambiciones y proyectos. Si uno se pone a pensar en la teoría, el fracaso de la integración, hay tres interpretaciones. La primera es institucional. La teoría que señala que los arreglos institucionales generan efectos en la naturaleza y el funcionamiento de la integración regional. Yo en este caso no creo que el Mercosur tenga un gran problema institucional, pero sí creo que hay algunas cuestiones que se pueden mejorar. Una de ellas tiene que ver con las presidencias pro tempore. La verdad que el funcionamiento de presidencia pro tempore cada 6 meses en el Mercosur, yo creo que es una situación que es totalmente disfuncional a poder que los países que cuando tienen esa presidencia pro tempore y sus burocracias se involucran, tengan la capacidad de pensar, gestionar, implementar y evaluar alguna de sus iniciativas. Si uno mira otros bloques regionales, Alianza del Pacífico, SICA, CAN, va a ver que las presidencias pro tempore duran por lo menos un año. Entonces, es muy difícil pensar el vínculo de las secretarías con la presidencia pro tempore. Entonces, creo que hay pequeñas cuestiones institucionales que se pueden mejorar, pero ahí no creo que radique el problema. La segunda discusión teórica tiene que ver con la variable política. Está claro que la distancia ideológica entre los gobiernos es un factor centrífugo en el bloque, y lo ha sido. Para mayor ejemplo hemos tenido el rol del Mercosur, del Mercosur con los gobiernos de Bolsonaro y de Alberto Fernández. Pero más allá de eso, a mí me preocupan dos cuestiones, que son una situación que estamos viendo a nivel latinoamericano, no solamente del Cono Sur, que es el giro de la oposición. Y esto Federico Merck tiene un muy buen artículo que habla de la tasa de descuento. Cuando el horizonte político y económico se acorta en los gobiernos, se incrementa la tasa de descuento, los gobiernos le bajan el precio a la integración regional. Entonces, estamos todos hablando de el cambio de gobierno en Brasil y la posible sintonía política en el gobierno argentino, pero tenemos elecciones en Argentina y es muy probable que tengamos un nuevo cambio de gobierno. Entonces, nuevamente se resetea la agenda política. Entonces, digo, ya podemos pensar en el Mercosur proyectos políticos en Brasil y Argentina, de los socios menores que duren más de 4 años. La verdad, difícil. Lo segundo, tenemos coaliciones de gobierno cada vez más heterogéneas. O sea, no solamente es el problema en términos de llegar al poder, sino que en términos comparativos, y esa es una gran pregunta en el caso de Brasil, es una coalición de gobierno mucho más heterogénea la que tenía Lula, en Lula 1 y Lula 2. Hay actores que justamente forman parte del gobierno que tienen distintas visiones sobre la integración regional. En el caso argentino queda claro, si uno mira el variopinto de los actores en el gobierno, va a ver que la visión del Mercosur varía desde el regionalismo abierto hacia un regionalismo postliberal, hacia un modelo híbrido. O sea, ese sentido me parece que es interesante. Y acá, por último, y aquí donde creo que es un problema estructural y que si no se soluciona podemos llenar ríos de tinta hablando de Mercosur, pero que es los incentivos. Y esto dijo también Sandra, la pérdida de interdependencia económica es un factor estructural que dificulta pensar los avances en la integración si en términos de incentivos de los actores de la economía no los tenemos alineados. Entonces,
no hace falta ver los datos. Las exportaciones intrazona alcanzaron 40.000 millones de dólares en el 2022, siendo esto casi un 40% menores en términos reales respecto al máximo alcanzado en el periodo 90-2020. Entonces, esos datos son muy importantes. Y con esto termino, no solamente la pérdida de interdependencia económica, yo creo que el Mercosur tiene una pérdida de interdependencia social, política y cultural. Muy fuerte, y acá creo que es un llamado, y esto lo tomo una idea de Julieta Sericovich, colega mía en Rosario, que sí me lo plantea, hay que volver a unir a las élites políticas empresariales de Argentina y Brasil. ¿Cuánto de la élite política argentina conoce cómo funciona la política en Brasil? Conoce las instituciones en Brasil, ha ido a Brasil. Entonces, en ese sentido, creo que el CARI puede aportar con las embajadas, crear, como tiene la Comisión Fulbright, una comisión Sarney-Alfonsín, que justamente fondee viajes, no solamente de estudiantes, de académicos, sino de políticos, que justamente vuelvan a pensar la necesidad de un conocimiento mutuo entre Argentina y Brasil, para por lo menos, si no hay interdependencia económico-comercial, volver a tener una mayor interdependencia política, y donde la visión del otro sea un activo y un asset importante en materia de la política doméstica de cada uno de los socios. Así que bueno, con esto termino, creo que me excedí el tiempo, gracias y seguimos para la discusión. Muchas gracias, Esteban, muy interesante. Bueno, nos queda la última exposición, Federico. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre presentar acá, en lugar de trabajo profesional, así que me da un gran placer volver a estar acá. Yo creo que empiezo preguntándome si me pidieron que hablara de Mercosur, Unión Europea, que Martín y otros organizadores de este evento me invitaron hace no mucho tiempo a un evento muy parecido, con una audiencia distinta, más de afuera, y creo que quedaron asustados con mi pesimismo sobre el diagnóstico de Mercosur. Entonces querían probarme con un tema en el cual podía poner un poco más de optimismo. Pero bueno, voy a hacer trampa y voy a hablar un minuto sobre el sombrío diagnóstico de Mercosur, y después con el optimismo. Yo creo que para resumir lo que yo decía en esa conferencia hace unos días de Mercosur, diría exactamente lo contrario de lo que decía Esteban, pero en un sentido distinto. Me parece que el diagnóstico podría ser que Mercosur fue demasiado resiliente a las tensiones. Entonces cambia el mundo, cambian los intereses de los socios, cambia la estructura productiva de los socios de Mercosur, cambia la orientación política de los socios de Mercosur, cambian las agendas, y Mercosur sigue ahí con una coraza institucional muy resiliente. Y me parece que eso explica en parte por qué Mercosur está básicamente bloqueado la mayor parte del tiempo, hace 20 años. Yo decía en esa conferencia, y ya termino con las palabras negativas, que Mercosur, y viéndolo desde afuera y desde adentro, ¿no? Tiene como una dinámica espasmódica, ¿sí? Como que tenemos periodos cortos de mucho avance y después entramos como una parálisis de años y años y años, hasta que se crean lo que yo llamaba en ese momento, parecido a lo que escuchaba recién de Esteban, como ventanas de sincronía ideológica, ¿no? Pareciera que bajo la regla del consenso es muy difícil salir de esta trampa de que si los cuatro más o menos, o por lo menos los dos más grandes no están sincronizados, que la agenda avance. Y terminaba esa charla diciendo, bueno, pero acá aparece una oportunidad, si Mercosur tiene una salida, es en una sola dirección, por lo menos esa es mi opinión, que es hacia afuera, ¿no? El Mercosur avanza tirado por la agenda externa. Por la agenda interna nos atrapamos y no lo estamos logrando hace décadas. Así que aparece ahí una posibilidad, una oportunidad que está muy cerca de conseguirse y que lo que requiere, básicamente, desde junio de 2019 hasta ahora, es decisión política, nada más, ¿sí? Y por ahí arranco, por la primera nota de optimismo, mirándolo ahora desde afuera, ¿no? Que para mí es un rol también al que me estoy acostumbrando, y uno va reconstruyendo, hablando con colegas y amigos y con gente que está más metido en la cocina de lo que está pasando. Y la lectura que yo sacaría en limpio, y me parece que es algo que muchos de ustedes conocen, como que uno va desarrollando esta percepción de qué está pasando, o qué tiene en la cabeza el que está dirigiendo una negociación,
Y a mí me da la impresión de que estamos en lo que podríamos llamar un modo cierre, ¿no? Tanto la unión, los dos grandes personajes de esta serie que lleva 20 temporadas y que esperamos que esté en la temporada final, los dos personajes principales, la Unión Europea, o más específicamente la Comisión Europea y Brasil, pareciera que están en modo cierre o dan señales de estar en modo cierre. Y en particular me parece interesante el tema de Brasil, porque es el disparador de todo esto. Por alguna razón, desde junio de 2019, COVID, pero tenemos esta negociación esperando algo, casi lista para cerrarse o casi cerrada, faltan detalles técnicos, después vamos a hablar 2 minutos sobre eso. Pero bueno, se destraba cuando se abre nuevamente esta ventana con el cambio de gobierno en Brasil, ¿no? Superamos ese obstáculo que estaba ahí, que era casi, me acordaba hoy pensando que iba a decir, de Roberto Russell. Tuve el gusto de tener, para aquellos que vienen de las relaciones internacionales, la última vez que dio teoría de las relaciones internacionales en la UBA, yo cursé con él teoría de las relaciones internacionales, me presentó esta idea muy básica de primera imagen, segunda imagen, tercera imagen. Pareciera que el problema con Mercosur y Unión Europea era tan básico como de primera imagen, ¿no? Eran las personas, los líderes, casi una cuestión personal, ¿no? Que en todo caso venía acompañado con segunda y tercera imagen, con cuestiones de política doméstica, estructurales, lo que ustedes quieran, pero pareciera que se corrió el problema de primera imagen y de golpe se despeja el camino para avanzar en la negociación. Y bueno, y vemos a los dos grandes protagonistas en modo cierre, algo que decía y me valió algunas críticas en esta charla que hablaba recién. Es fundamental qué quiere hacer Brasil. Digo, Brasil es casi 3/4 del PBI de Mercosur. ¿Sí? O sea que si Brasil no quiere avanzar, esto no va a avanzar. Y si Brasil quiere que esto no avance, esto no va a avanzar. La voluntad de Brasil de que esto avance es necesaria, probablemente no suficiente, pero si toma el rol de gran pagador o de pagador, o el término académico que querramos poner, probablemente se aceite bastante. Yo en ese momento se me había ocurrido un paralelismo que me parece interesante, que es, si uno pensara en la Unión Europea, la proporción de peso económico que tiene Brasil, sería un país europeo que juntaría Alemania, Reino Unido cuando todavía estaba en la Unión Europea, Francia, España, Italia y Holanda. Digo, las 6 primeras economías de la Unión Europea representan más o menos la proporción de PBI que representa Brasil en Mercosur, ¿no? Imaginemos ese país en la Unión Europea. ¿Qué puede hacer la Unión Europea si ese país decide que no va por ahí? Bueno, tenemos a la Comisión Europea y a Brasil dando señales de que, como decía Sandra, ¿no? Un Brasil que todavía se está acomodando, todavía no está claro, uno habla con colegas, etc. Y pareciera que lo que pasa en un nuevo gobierno, ¿no? Todavía no se entiende muy bien quién va a llevar el liderazgo en este tema, cuál es exactamente la posición. No sé, cientos, miles de páginas de textos jurídicos, ofertas, me los imagino a los brasileños leyendo noche y día el monstruo ese que negociamos, pero pareciera que la línea de la bajada política es esto tiene que avanzar. Se nota un elemento clave que es que Brasil está cumpliendo este rol y está alineando a los socios de Mercosur. Vamos para allá y, por ejemplo, no vamos a empezar a revisar las cosas que negociamos hasta junio de 2019. Porque si abrimos esa caja de Pandora, esto no va para ningún lado, ¿no? Entonces, ahí hay una definición fundamental que pareciera que está sucediendo, que es que ambas partes están de acuerdo en que vamos a seguir negociando algún complemento, un adendum, parece que le van a llamar ahora, porque necesitamos esto, pero todo este paquete no se toca, porque si se toca, no sabemos dónde termina la negociación. ¿En qué está la negociación? Bueno, en este famoso adendum, o side letter, o side agreement, o el nombre que le quieran poner, que básicamente lo que intenta es poner un poquito más de carne en un capítulo que ya está negociado y que fue una negociación bastante ardua, que es el de comercio y desarrollo sostenible. Y pareciera que es un capítulo digerible, vamos a ver, lo estarán analizando los negociadores. No pareciera que es algo que va a dejar fuera de competencia al acuerdo Mercosur-Unión Europea que empieza a caminar hacia un cierre. Y es eso lo que falta. Técnicamente no falta casi nada de trabajo. Básicamente lo que se necesita es decisión política, ¿no? Y para eso los negociadores ya están han construido algo que nos encanta construir, o me encantaba que los negociadores construyeran, que son estas ventanas de oportunidad, ¿no? Digo, si no construimos una ventana de oportunidad, seguimos negociando para siempre, ¿no? Entonces se abre la ventana y vamos a tener que poner un cierre a la ventana, porque si no otra vez pasamos 20 años negociando,
bueno, ya encontramos un hito bastante creíble. El año que viene tenemos elecciones del Parlamento Europeo, va a cambiar la Comisión Europea. Si entramos en ese proceso, otra vez no sabemos cuándo termina. Entonces tenemos otro requisito importante para este modo cierre, que es esta ventana de oportunidad que tiene un deadline en un año, menos de un año. Un par de reflexiones, y sé que soy la variable de ajuste del tiempo, el rol que le toca al último panelista, así que solo dejo algunas ideas que me parece que ayudan a pensar, o por lo menos a mí me ayudarían a pensar, o me ayudan a pensar, si esta ventana de oportunidad finalmente es la ventana de oportunidad, o es otra más de estas ventanas de oportunidad que no se aprovechan o nunca fueron una ventana de oportunidad en el primer momento. Mi primera proposición sería, no, y para ser un poquito controversial también, no es un acuerdo de liberalización comercial. No es un acuerdo de apertura de mercados. Intentó serlo, pero la negociación fue muy dura y los negociadores fueron muy efectivos, por lo menos algunos negociadores que tenían una agenda de que esto no fuera de apertura comercial, a tal punto que uno diría, entre los disconformes con la negociación, estaban las autoridades de algunos países que veían que sus negociadores habían sido más conservadores de lo que hubiesen querido ellos que fuera el acuerdo. Digo, este acuerdo era una oportunidad para un montón de cosas, y quizás la sobrenegociación de algunos temas cerró esas oportunidades. Este es un acuerdo comercialmente muy poco ambicioso. No sé, la amenaza del Mercosur en la Unión Europea, las cuotas que finalmente se cierran en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en todos los casos representan menos del 2% del consumo europeo. En el caso del famoso cuota de 99.000 toneladas de la carne, estamos hablando de menos del 1.5% del consumo europeo. Eso claramente no parece que sea una amenaza para los farmers franceses, irlandeses o europeos en general. Del lado de Mercosur tenemos los tiempos de grabación más largos que se hayan negociado en la historia. Digo, rompieron los manuales de TLCs, de la OMC, de los antecedentes de la Unión Europea, de los antecedentes de cualquier país del mundo, por lo menos de los países centrales, para inventar una canasta de 15 años, que en algunos acuerdos está para 20 productos, 2 productos. En Mercosur tenemos cientos de productos en una canasta de 15 años que representan una parte muy importante, casi 20% del comercio bilateral. Tenemos 10% del comercio excluido del acuerdo, más del 60% de los productos que se comercian, el Mercosur lo va a desgravar en 10 o más años. ¿Sí? Esa es la liberalización comercial de la que estamos hablando desde el punto de vista de Mercosur, con una salvaguardia bilateral por 18 años, y un montón de otros reaseguros y válvulas de escape, si esto llega a ir más allá de lo que estaba previsto en la negociación. En disciplinas hay reglas interesantes. La verdad que aquellas disciplinas o temas en los cuales podía haber un impacto económico significativo, finalmente se fueron lavando, ¿sí? Y doy un ejemplo, no sé, compras públicas, por ejemplo, que era uno de los grandes temas de los que se habla y se sobrehabla, y parece que es una gran preocupación. Si uno mira con cuidado las ofertas de compras públicas, lo que ve es que está recortada por todos lados, y que realmente el scope real que tiene esa oferta es muy limitado. Solo para decirles un ejemplo, gran parte, como saben, gran parte de las compras públicas, contrataciones gubernamentales que se hacen en nuestros países, las hacen los gobiernos locales, subnacionales, que están excluidos del acuerdo. O sea, todas las compras que no se hacen a nivel federal, actualmente no están en el acuerdo con la Unión Europea. Salieron los temas que más resistencia generaban de propiedad intelectual. Por primera vez en el template de la Unión Europea desaparecen temas críticos para las empresas europeas, para los laboratorios europeos, desaparecen del capítulo de propiedad intelectual, y así podríamos ir mencionando todos los capítulos. Con lo cual, es un acuerdo muy poco ambicioso en términos comerciales. Entonces, esa sería mi primera idea. Segunda idea, si este es un acuerdo que tiene ese nivel de ambición de apertura comercial, no pareciera que si no lo cerramos es por la resistencia de los sectores productivos de Argentina, de Brasil o de la Unión Europea. No hay argumentos para decir que este acuerdo pone en peligro sectores productivos en la Unión Europea ni en Mercosur, y eso, están los números hechos, están los análisis, está todo lo que ustedes quieran, los números que se les puedan ocurrir, pero está también la conversación permanente que tuvimos con los sectores durante la negociación, y cuando volvimos con el acuerdote en la mano, y hablamos con todos los sectores, y la sensación que me llevé yo es la sorpresa de
tanto que había sido cuidado cada sector. Con la excepción de algunos sectores muy puntuales, y habría que seguir discutiendo con esos sectores, no pareciera que ni siquiera estaba fuera de las expectativas muy razonables que tenían los sectores. Entonces, si este acuerdo no avanza, no es por temor a tener no sé, manifestaciones por la calle y filas de desempleados o tractorazos en Francia. Es una decisión política, básicamente es una decisión política. El valor que tiene este acuerdo es político y es institucional, y por ahí paro un segundo en la palabra institucional. Para Mercosur, para Argentina, es la oportunidad de adoptar un conjunto básico, muy básico de reglas por los cuales se mueve en el resto del mundo el comercio internacional. Digo, no inventamos nada raro, de hecho todo lo raro se lo recortamos al acuerdo, no está. Entonces es un básico estándar de decir, mira, si vos vas a negociar conmigo, si vas a querer invertir en Argentina, te garantizo un paquete, un piso mínimo de reglas para que sepas que más o menos lo que te digo que va a ser, va a ser. Y vení, invertí en Argentina, y cuando hicimos los números, y podrían, si quieren, después los vemos en detalle, pero uno de los efectos más claros que tiene en la historia de los acuerdos de la Unión Europea no es sobre comercio, es sobre la inversión extranjera directa de la Unión Europea en los países con los cuales tiene un acuerdo de libre comercio. Entonces, gran valor institucional, también para las empresas europeas, que saben que van a tener una plataforma regulatoria básica en los países con los cuales quieren comerciar y en los cuales quieren invertir, pero es sobre todo un gesto político, es una señal política, ¿no? Y parece que ahí, si antes la pregunta era ¿por qué no lo firmaríamos? En lo que le contaba recién, ¿por qué no firmaríamos el acuerdo Mercosur-Europea? Ahí por la resistencia a los sectores, el desempleo. Yo creo que podemos refutar todas esas respuestas de por qué no lo firmaríamos. Si la pregunta es ¿por qué lo firmaríamos? Y bueno, es una plataforma institucional y es una señal política. Entonces la pregunta es, ¿qué incentivos tiene la Unión Europea y Mercosur, o los socios de Mercosur en este momento, para dar esta señal política? Quiero fortalecer mi relación económica con la Unión Europea, y bueno, están ahí los incentivos. Hablaban antes del contexto internacional, un Lula que de nuevo está terminando de aterrizar con una coalición en la que todavía faltará que se decante cuál es la visión de la política exterior, pero uno presumiría que tiene, y lo veo a Martín que está tocando el reloj, así que ya voy resumiendo, una visión de yo quiero posicionarme otra vez como el líder regional de este subcontinente, y generalmente aposté a esto que llaman Mercosur para hacerlo. Esta es una gran oportunidad para volver a posicionarse como un líder regional y para volver a darle valor a Mercosur. Un acuerdo Mercosur-Unión Europea es un shock de relevancia para el Mercosur. O sea, el Mercosur es irrelevante desde su momento de mayor relevancia en términos comerciales para el Mercosur, en su pico de relevancia para el Mercosur en los 90s, representaba 20% del comercio de los socios de Mercosur, cuando el NAFTA representa 40%, cuando la Unión Europea representa 60%, y de ese 20% de los 90 estamos acercándonos al 10%. O sea, el Mercosur cada vez es más irrelevante, nos guste o no nos guste, en términos comerciales es cada vez más irrelevante. Mercosur-Unión Europea es ese shock de relevancia que podría tener el Mercosur, para decir, bueno, este es el rol que voy a cumplir. O sea, este es el rol que para el que estaba pensado el Mercosur. Voy a hacer una plataforma para la inserción de Mercosur en el mundo. Desde el lado de la Unión Europea yo no subestimaría, más allá de toda esta visión geopolítica en la cual no soy un experto y no me voy a meter, y siempre me da la sensación de que es difícil ponerle carne a esa discusión más de es una señal geopolítica. A mí me parece que no es menor que la Unión Europea, por ejemplo, se siente con Mercosur y firme un acuerdo que tiene compromisos que ahora veremos cuánto más se fortalecen en términos, por ejemplo, de deforestación, y que pueda dar un mensaje de qué tan asertivo está siendo la Unión Europea en este momento en su política medioambiental. Así que me parece que para la Unión Europea también tiene un valor político firmar este acuerdo, y las señales que pareciera que están dando, si uno las empieza a tratar de interpretar, son que van en ese sentido. ¿Cuándo será el momento? Y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver la sincronía de los gobiernos, el proceso, y en todo eso confío en que los negociadores que saben lo que hacen, digo, el negociador europeo, por ejemplo, no es que vino ayer y está estudiando a ver qué negociamos, es el que había negociado el acuerdo durante años hasta que cambió de negociador y ahora volvió al negociador europeo, con lo cual no me queda duda de que
si están dando las señales de que esto está en modo cierre, tienen bastante confianza de que pueden acomodar su interna doméstica y a los franceses, y a los austríacos, y al Partido Verde alemán, y a los irlandeses. Y me parece que si Brasil da las señales es porque también tiene confianza de que puede acomodar y alinear a Mercosur. Así que termino con esa nota optimista de que yo creo que esta puede ser la ventana finalmente para darle este shock de relevancia al mundo. Gracias. Bueno, Federico, muchísimas gracias por una presentación muy ilustrativa. Oyéndote y por la fuerza que le pusiste, uno pensaría que fuiste negociador. Después algunos efectos, no tenía una cana en ese momento cuando empecé a negociar. Bueno, Félix, te da la responsabilidad. Por favor, te pido que digas mucho porque me imagino que el resto tiene muchísimas preguntas para hacer. Por lo tanto, solamente 2 o 3 horas de comentarios. Hemos escuchado 3 muy buenas presentaciones, con diferencias entre sí. 3 muy buenas que culminan con lo que acabamos de escuchar de Federico. Federico entra al nivel de excelencia. Desde el punto de vista de lo que es importante cuando hablamos de negociaciones, que es tener un poco en mente el resultado. ¿Qué pasa al día siguiente? Es un poco lo mismo que un buen partido de fútbol. Tenés que tener en cuenta qué van a decir los diarios el lunes. Porque es eso lo que establece la imagen de lo que has hecho. Yo tengo la impresión, y por eso quiero poner más el acento en lo que comentó Federico, que por otra parte, por ser presencial, lo de Federico lo pude escuchar mejor que lo virtual. Yo creo que lo que está claro, en mi opinión, y comparto plenamente lo que Federico ha señalado, de que el tema central en este momento es cerrar en el mes de julio el acuerdo Unión Europea-Mercosur. No es un acuerdo de la CELAC, no. Es un acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea que se debería firmar en ocasión de la reunión de la CELAC. Yo tengo la impresión de que la pregunta de fondo que deberíamos tener en mente en estas próximas semanas es qué pasa si en julio no se firma el acuerdo. Vamos a seguir hablando del Mercosur, de lo que podemos hacer y demás. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero me da la impresión de que quienes están envueltos en la realidad política turbulenta de la actualidad no les va a interesar lo más mínimo seguir hablando de Mercosur si es que Mercosur no demostró tener la capacidad para cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Lo cual lleva también a reflexionar sobre el mismo tema visto desde el ángulo europeo. Me da la impresión de que sí hay que dejar bien claro a nuestros amigos europeos que si se firma el acuerdo, que sabemos que es un acuerdo imperfecto y demás, que es el comienzo de un proceso que va a llevar tiempo y demás. Lo importante son los next steps. Y yo tengo la impresión que hay que dejar bien claro el mismo día, máximo el día siguiente de la firma de acuerdo, el paso siguiente es el acuerdo con China y después con Estados Unidos. Y para señalizar de que estamos hablando del reconocimiento de la nueva realidad que lleva a que países como los del Mercosur, particularmente Argentina y Brasil, no pueden ignorar esa nueva realidad. Tampoco se limita a lo que podrían ser los grandes mercados. Yo tengo la impresión de que deberíamos agregar un cuarto país
a la lista de países con los cuales sí hay que seguir negociando y sacar acuerdos que van a ser distintos entre sí. Que hay que ver cómo se concilian. Ok, listo. Y ese país es India. Es India. No solamente por el tamaño de India, sino por lo que significa India y China, Unión Europea, en el trabajo de nuestro país o nuestros países, con el Asia y con África. Y es ahí donde tenemos que poner el acento. Y por eso que creo que es fundamental lograr que el acuerdo efectivamente se firme. Todas las modificaciones que se puedan hacer, listo, se harán, pero que se firme. Y que de alguna manera, al día siguiente de la firma del acuerdo y de su puesta en vigencia, empecemos a trabajar las otras horizontes o frentes, no de combate, sino de negociación que tienen nuestros países en el mundo. Y acá es donde creo, y voy terminando, y Martín, si ya me van a señalizar que es demasiado. Tengo la impresión de que si sale el acuerdo, se abre un horizonte de trabajo muy rico, que va a terminar de tener forma cuando complete Argentina su proceso político interno. Yo creo que antes de las elecciones de este fin de año, sería muy difícil que países como Brasil den por sentado que Argentina va a ir por ese lado o por este lado. Pero ya la firma del acuerdo, sobre todo si tiene el respaldo de todos los sectores políticos, estaría dando la pauta de que eso va a llevar a una Argentina con la cual sea posible trabajar en forma permanente. Y ahí se abren entonces dos temas que también hay que atacar a fondo. El primer tema es terminar con el debate sobre la bilateralización del Mercosur. Con nuestros amigos y hermanos uruguayos ser bien claros al respecto. Es decir, no podemos aceptar la idea de la bilateralización de las negociaciones comerciales del Mercosur, que eventualmente pueda traducirse, y por qué no, en acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Brasil y de China con Brasil. Creo que a nosotros no nos convendría demasiado, como creo que a Brasil tampoco le convendría que Argentina estuviera jugando con la idea de un acuerdo bilateral con Estados Unidos y un acuerdo bilateral con China. Entonces me da la impresión de que eso va a requerir atacar el otro gran tema, y aquí sí termino, que queda sobre la mesa como consecuencia de esta experiencia que hemos tenido en estos meses, que estamos teniendo, particularmente con motivo de la negociación con la Unión Europea. Y el otro gran tema es que tenemos que abordar de una vez por todas el tema de los mecanismos de toma de decisiones en el Mercosur. Es decir, de alguna manera queda claro que son decisiones del Mercosur, que se adoptan con mecanismos distintos a los que llevan a las decisiones de la Unión Europea. Ok, pero de alguna manera son decisiones que se traducen en reglas de juego que todo el mundo termina de alguna manera aceptando hasta que se den las posibilidades de cambiar las reglas de juego. Y aquí, y esto sí me permite terminar, rescato algo que he señalado varias veces en los últimos tiempos, lo voy a seguir señalando cada vez más. Que tenemos que trabajar, y esto es muy importante para todos los que nos dedicamos a estos temas, ya no como gobierno, sino la sociedad civil. Tenemos que trabajar sobre la base de que lo que se acuerda son reglas de juego que requieren conciliar tres dimensiones necesarias para el working together entre países vecinos.
Y si tratas de inventar otra forma, no lo vas a poder hacer, que es la gran lección que nos da hasta ahora la Unión Europea, que es cómo concilias la dimensión política, número uno, poder, la dimensión económica y social, que está muy implicado con lo económico, y la dimensión legal. Algunos de ustedes me han escuchado más de una vez, van a seguir escuchándome porque estoy cada vez más convencido de eso, de que las reglas de juego en un proceso de integración como el que estamos desarrollando entre Argentina y Brasil y el Mercosur, como el que está desarrollando la Unión Europea desde hace 4, 5, 6 décadas. Un proceso de integración que de alguna manera requiere el trabajar juntos con reglas. Muy parecido, y esto me han escuchado más de una vez, voy a seguir con este tema, a lo que tenés que decirle a un chico, los que tienen chicos se pueden decir esta misma noche. A un chico que te pregunta, ¿cómo hacemos para jugar fútbol con los de la clase superior o al lado o del colegio vecino y demás? Y lo que le tenés que decir es, hermano, tiene que haber reglas rodeadas por expertos. Ese experto puede ser ahora un bar, pero normalmente es un referee. Y una vez que se define cuáles son las reglas o se cumplen o se cambian, pero no se pueden dejar de lado, porque si no, te estás engañando a vos mismo, haciéndole creer a nosotros que estás jugando al fútbol cuando tu rival puede querer fondo inventar un nuevo fútbol con la mano. Ha ocurrido alguna vez esto. Dejo entonces instalado esta reflexión y nuevamente les agradezco y creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Quizás, siempre en el quizás yo meto un punto. Tendríamos que trabajar un otro tema. Es qué pasa si no se firma en julio el acuerdo. Si no se firma en julio el acuerdo, hay que decirlo bien claro. Hermanos, Mercosur finito. Pero no vas a poder seguir engañando a la gente que creéis después de 20 y casi 30 años de negociación con la Unión Europea que vas a poder considerar que el Mercosur es algo así como el equivalente a lo que quiso ser la Unión Europea. Gracias. Gracias, Félix, por una sabia intervención. Y ya quedan todos invitados a una reunión en julio. Cuando no se haya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Espera, por eso. Allá se llama así. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos un ratito para entertain, como se dice en inglés, algunas preguntas o comentarios. Mantilla. Agradezco todas las discusiones. Fuerte, por favor. Agradezco todas las exposiciones muy interesantes. Y no nos allá del liberalismo, está de moda ahora, la teoría por lo menos. Mi pregunta es la siguiente: desde el punto de vista argentino, nosotros lo pedimos al gobierno varias veces y nunca apareció. Sí. No está claro cuál es el plan financiero de la reducción de los aranceles. Ya. ¿Cuál es el plan? ¿En cuántos años vamos a bajar los aranceles? ¿Qué significa eso? ¿Cómo cierran las cuentas? Toda esa parte, ni el gobierno anterior la presentó. Nosotros pedimos que nos dieran como habían hecho el trabajo para firmar. La parte esa no estaba, este gobierno tampoco ha aparecido. Y creo que para el caso argentino es un punto que por lo menos pareciera que sería interesante conocerlo. No es tanto firmo o no firmo, sino como me comprometí a hacer otras cosas, tiene impacto en el sector fiscal. Entonces, ahí, ¿cómo se soluciona eso? Porque me cuesta verlo esto, ¿no? Poniendo más allá del populismo, del liberalismo y todas esas cosas. Otro.
Marcelo, vamos a juntar 3 o 4 comentarios, preguntas y después le abrimos a los expositores. Marcelo, regula. Bueno, gracias. Yo tengo algunas reflexiones de la primera exposición respecto, que a mí no me quedó tan claro que Lula ya tiene definido de que realmente quiere cerrar este acuerdo. Me da la impresión que esto es más bien un mensaje de Lula respecto de la relación con Europa, pero no tengo claro que, y es yo lo veo más como una relación política. No tengo claro todavía que de acá a julio en Brasil haya una definición política de ese tipo. Más bien, yo acabo de venir a Brasil de discutir en la Comisión Bilateral Argentina-Alemania, y lo que se hablaba ya era más bien que en todo caso la idea era tratar de cerrar antes de que Lula pierda poder político, que eso puede ser al final de este año, y cuando se va a dar el cambio político en Europa. Con lo cual, la sensación que yo tengo es que no estaríamos pensando en un fracaso si fracasa en julio, sino si fracasa en diciembre o en noviembre, por ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría la reflexión de Brasil en qué medida Lula realmente está pensando en Mercosur, porque la sensación que yo tengo de conocerlo bastante al ex canciller es que ellos tienen una estrategia que no es Mercosur, que es un liderazgo brasilero muy distinto. Y tengo otro comentario de tipo técnico. A mí me parece que mientras el Mercosur piense que puede crecer e integrarse con una estrategia de integración que hemos visto en las 2 exposiciones, que ha fracasado y que no hay mucha posibilidad de que progrese, es porque se diseñó una estrategia mal diseñada de cómo se crece en Mercosur. A lo mejor, con esta alternativa de la Unión Europea y de los mecanismos de cooperación para que crezcamos en todo lo que son los desarrollos bioeconómicos, de pronto el componente de integración y de cooperación es mucho más importante que el de creación de comercio, y podemos pensar en inversiones importantes para que tengamos inversiones en Argentina y en Brasil en los sectores que son competitivos, que no es precisamente los sectores protegidos de la Argentina. ¿Cómo es tu nombre? Federico Poli. Ah, sí. No te da tiempo. Yo, perdón. No, yo quería hacer tres preguntas. No, la primera es, ¿cuál es el incentivo del gobierno argentino a firmar el acuerdo en julio? Digo, en medio de un proceso electoral que además sería reconocer el éxito de la política Macri. Digo, y además un acuerdo que nunca quisieron. Expresamente al principio dijeron, canciller Felipe Solá dijo que estaban en contra, después dijeron, bueno, no, está bien, qué sé yo, pero nunca impulsaron. Entonces digo, no veo el incentivo argentino a firmar ese acuerdo en julio, en el proceso electoral. La segunda reflexión tiene que ver con que nadie mencionó acá el America Partnership for Economic Prosperity que acaba de lanzar el presidente Biden y que incluye 11 países de la región donde Argentina y Brasil no estamos. Digo, y tiene que ver con el nearshoring y con la posibilidad de fast track al mercado americano. Digo, es la manera en que Estados Unidos está planteando la integración y el nearshoring en la región. Digamos, esto, y me parece que es una oportunidad única para la región de industrializarse de la mano de uno de los líderes, digamos, del líder mundial, y tener acceso a ese mercado. Entonces, un poco lo que decía Félix, digo, me parece, y también me gustaría que ahí haya una reflexión de Félix, cuando dice con quiénes acordar después. Es decir, con China, después con Estados Unidos. Alguien, no sé si fuiste vos, Félix, o quién decía, bueno, la Unión Europea no va a andar si no sale al mismo tiempo una negociación con Estados Unidos. Pero, bueno, dejo la inquietud. Y la tercera reflexión es lo que decía Esteban Actis,
respecto a que la geopolítica y la división esta división de China con Estados Unidos no nos beneficia. Yo creo que sí, justamente por lo que está ofreciendo Estados Unidos con el nearshoring, y la idea esta que decía Paolo Roca los otros días de las cadenas, digamos, la reconfiguración de las cadenas globales, la cadena occidental, la cadena global, la cadena de valor occidental, donde Estados Unidos está trabajando con la región, con Europa, y bueno, me parece que eso también amerita una reflexión. Gracias. Bueno, como ha habido preguntas específicas para los tres oradores, por decirlo de una manera, yo le pediría a cada uno si quisiera hacer un comentario cortito sobre el tema que se planteó y empezaríamos con Sandra. Bueno, creo que para mí esta fue más la pregunta sobre la visión de Lula y si Lula quiere y está interesado de verdad en cerrar el acuerdo. Y yo diría que hasta llegar al gobierno no me parecería que de hecho estuvieran pensando en hacer fuerza para cerrar el acuerdo. Hay mucha resistencia en el PT y, bueno, y en el entorno de Lula. A Amorim no le gusta. No, a Amorim no le gusta este tipo de acuerdo, en especial hacer un acuerdo, que Lula haga un acuerdo con países desarrollados. Pero cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que hay un fuerte apoyo en el sector empresario, incluso en el sector industrial, que en general está en contra de la apertura comercial. Los gremios empresariales como la CNI, la FIES, pusieron el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el primer rango de sus prioridades en términos de política comercial. Bueno, a eso se sumó la posición de Uruguay. Bueno, Lula contestó a Uruguay sobre el tema de la negociación con China, diciendo, espera, vamos a cerrar el acuerdo con la Unión Europea y después vemos. Así que, bueno, y además hay en el Ministerio de Industria y Comercio, hay el vicepresidente que está en favor del acuerdo junto con la equipe de la Secretaría de Comercio Exterior, que ha venido en parte de la FIES. Así que me parece que hay un cambio de visión de Lula sobre el acuerdo. Pero, al mismo tiempo, Lula necesita decir que hay que cambiar algo en el acuerdo para no firmar el acuerdo negociado o dejado por Bolsonaro. Así que bueno, ha venido con el tema, bueno, tenemos que cambiar algo en compras gubernamentales, por ejemplo, sin tener nada de contenido ahí. Es solo decir que cambiaron algo para que no sea el acuerdo tal cual le dejó Bolsonaro. Entonces, a mí me parece que sí, que ha habido un cambio y que ahora sí, Lula está dando señales que va a impulsar el acuerdo. Habrá que pensar en algo que salve la fase. Está buena esa. Sí, hay que salvar la fase, diciendo que cambiaron algo, mismo que sea un punto. Gracias, Sandra. Esteban, ¿vos tenés algún comentario sobre la pregunta que se hizo? Sí, brevemente en relación a la cuestión del nearshoring y las oportunidades que este contexto de mayor rigidización entre las potencias tiene para el Mercosur y para la Argentina. Primera cuestión, y excede el seminario, la primera pregunta es ¿cuánto de nearshoring hay efectivamente? Creo que ahí hay tres limitaciones. Una es sectorial. Parece que hoy la idea de nearshoring de cadenas cortas impulsada por Estados Unidos tiene pocos sectores que son los más sensibles. La segunda es geográfica. Está claro que México y Centroamérica tienen mucho más
para ofrecer que el Cono Sur. Y la tercera es, y esta yo ya no tengo claro, cuál en sintonía están la mentalidad de las élites burocráticas en Washington con las multinacionales. Uno escucha a las multinacionales, hablan de diversificar riesgos, como lo han hecho en un mundo más riesgoso, pero todavía no hay un convencimiento pleno de acoplarse a lo que sea friendshoring, nearshoring, realshoring. Entonces, en ese sentido, si bien Estados Unidos puede ofrecer algunos incentivos de relocalización y acceso a mercado, todavía parece que es un proceso que hay que ver cómo evoluciona. Y en el caso que efectivamente esto avance, insisto, para economías como la Argentina y Brasil, sobre todo o la uruguaya, que tienen más, en el caso de Brasil y Uruguay, el 30% del comercio hacia China, con la capacidad que tiene China para retaliar algunas medidas considere poco amistosas en política exterior, creo que no es para nada sencillo la ecuación costo-beneficio. Si no, veamos lo que pasó con 5G con Brasil, donde rápidamente Bolsonaro parecía que se alineaba a la prohibición, y si uno mira cómo terminó la película, con fuertes retaliaciones comerciales y diplomáticas de China, bueno, la situación fue distinta. Entonces, ahí, a ese sentido, digo, para México está claro que la situación es mucho más, la ecuación costo-beneficio es más clara. Para los países del Cono Sur, Brasil sobre todo, y Argentina en menor medida, esta situación genera mayores dificultades y una estrategia mucho más sutil, diplomática y comercial para justamente que esa ecuación tenga mayores beneficios que costos. Simplemente eso. Gracias, Esteban. ¿Puedo? Le doy a Sí, palabra y sí, después te doy la por palabra. favor. Es muy breve. No, a ver, 2 o 3 comentarios breves. No sé, una reflexión sobre Lula y Mercosur Unión Europea. 2 reflexiones. Mercosur Unión Europea es un acuerdo llave en mano. Digo, está listo. Está todo listo, no hay que negociar nada. Está hecho todo el trabajo con los sectores productivos. Digo, hay que tomar la decisión y está listo para arrancar y salir andando. Cualquier otro acuerdo, cualquier otro enfoque, cualquier otra estrategia de inserción va a requerir mucho trabajo y es como un camino, así como una montaña con 40 grados de calor. Lo mira y dice, tengo el auto ahí con la llave y si no, tengo esta. Mi óptimo es ese, pero está allá arriba y hace mucho calor y tengo agua y no sé qué. Me parece que eso hace toda la diferencia. Me parece que es fundamental lo que comentaba Sandra recién, o la percepción que yo tenía de lo que pasó en Brasil, es que al principio y en Argentina en cierta medida también. Hay una decisión de fondo que es si queremos ir hacia una economía más abierta o no. No tiene sentido dar esa discusión ahora. Ahora, si la respuesta es sí, y convencemos, o finalmente los actores se convencieron de que ese es el camino, Mercosur Europea al principio parecía un monstruo espantoso con 10 cabezas y colmillos. Cuando apareció en la agenda Mercosur-Corea, ya se le fueron 2 cabezas, se le achicaban los colmillos, y de golpe le creció pelo lindo, y cuando Bolsonaro apareció fuerte con la idea de bajar el arancel externo común 50%, ya se convirtió en una princesa deseada, y no vamos a tomar una posición, porque me parece que la lógica es esta: tomar una posición totalmente principista de no queremos nada, es muy difícil de sostener. Entonces, no estamos en contra de una agenda de inserción internacional, pero preferimos esta herramienta que son los acuerdos de libre comercio antes que una liberalización unilateral. Muy razonable, por 1000 razones. Entre ellas que conseguís algo a cambio por la liberalización comercial. Y de todas las opciones que me pones sobre la mesa de los acuerdos que querés firmar, y la verdad que es Mercosur Unión Europea. Con lo cual es un acuerdo llave en mano, está todo negociado, y los sectores ya internalizaron que es un acuerdo digerible. Obviamente no lo van a decir, o tendrá sus diferencias en algunos sectores, pero básicamente para mí la situación actual es esa. Aranceles, Enrique, sé que es una preocupación que me acuerdo, no estoy respondiendo ya como funcionario, pero no puedo evitar la tentación de contestar. La reducción de aranceles, la incidencia que tienen los aranceles en la recaudación impositiva en Argentina es baja. En otros países como Uruguay y Paraguay es una pregunta muy relevante y que ahí están pensando cómo la resuelven. En Argentina sí hay un punto, y lo dejo solo planteado, que son los derechos de exportación, y me parece que ahí sí, ahí hay un punto complicado desde donde se lo mire, ¿no? Hay un dilema ahí, hay un elefante ahí que hay que ver cómo se resuelve, y para mí el problema fiscal sobre los aranceles no es tanto en los aranceles de importación y la desgravación arancelaria, es en los derechos de exportación. Todo.
Sobre el timing, me causó gracia de pensar el timing del fracaso. Casi que estamos... ¿Cuál es el timing del fracaso? Yo creo que el timing del fracaso, me parece que hay que poner todas las señales para que esto sea en julio. Yo tengo dudas de que esto llegue a julio, y me parece que ahí la cuestión del cambio de gobierno en Argentina es un tema. Digo, ahí para mí hay una gran pregunta ahí, y sí sé que si vamos hasta diciembre, la ventana se hace chiquitita. Así que es un desafío importante. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Ya estamos un poquito sobre la hora, pero tengo dos pedidos de intervención y viniendo de quienes vienen no me animo a no darles el espacio por las posibles consecuencias que tener. Entonces, No tenía Martín, pero creo que no va a tener. no, con vos me animo. Bueno, entonces, para hacer tres, entonces, Lila. Okay. Después le vamos a dar al señor Restaino por respeto a los que están por Zoom, pero solamente esa intervención por Zoom, y después a Agustín mientras sea una cosa cortita. Muchas gracias, Martín. Lo mío es muy breve. Tiene que ver con dos reflexiones que se hicieron acá. Una es sobre la política de Brasil y cuál es la verdadera estrategia de Brasil en este tema. El otro día escuchaba a Lula hablar sobre la necesidad de reflotar la UNASUR. Yo creo que es por donde realmente va el objetivo más importante de política exterior de Brasil, y que a nosotros no nos conviene para nada. No solamente porque el Mercosur y la UNASUR se superponen en una cantidad de materias, de mecanismos que son absolutamente irresolubles, porque en el Mercosur están mucho más perfeccionados y tienen un andamiento de mucho tiempo, y en la UNASUR son ideas, opciones que evidentemente no funcionaron. Y yo creo que tendríamos que defender el Mercosur antes que vuelva a nacer este otro engendro de la UNASUR que tiene un solo beneficiario y no es la Argentina. Y la otra reflexión es sobre lo que dijo Félix, que yo me alegro siempre que él habla de la importancia de la dimensión política del Mercosur. Es decir, que no tenemos que perder de vista que esto es un proyecto político con un gran contenido comercial y económico, por supuesto, pero tiene que ser un proyecto político para la Argentina, para Brasil y para los países del Mercosur, como fue en Europa, para ellos. Y como siempre hablamos del Mercosur en términos políticos, yo creo que es hora que hagamos algún pequeño seminario sobre los otros aspectos. Sugerencia. Gracias. Gracias, Lila. ¿El señor Restaino lo podemos conectar? Está muteado. Ahora, Ahí está. muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque nos conocemos desde hace muchas millas y yo los conozco a los excelentes expositores después de haberlos escuchado no solamente varias veces en Argentina, sino en el mundo. Caminamos mucho por el mundo hablando de este acuerdo desde hace más de 20 años. Eso quiere decir que desde que empezó, antes del año 2000. Mi sugerencia sería que tomemos los últimos 3 o 4 minutos de Federico, lo envasemos en frasquitos de 50 milímetros cúbicos y lo regalemos a toda la población de los 4 países. Porque hace tiempo que no escucho nada tan claro, concreto y que elimina o destruye todas las teorías al respecto. Ni el Mercosur va a ser invadido por nadie, ni Brasil nos va a invadir por un lado, ni Europa nos va a invadir con sus productos industriales, y no todos, sobre todo en Argentina y en Brasil, todos los sectores estamos de acuerdo. Con lo cual, sugiero que trabajemos internamente en cada país miembro de esta negociación sobre los sectores y que obliguemos a los sectores a ponernos de acuerdo. Por otro lado, las informaciones
cada sector las va interpretando. Cuando digo sectores, hablo del sector comercial, sector industrial, ¿verdad? Sector de servicios. Hay interpretaciones diferentes, absolutamente diferentes, y algunas muy creativas o fantasiosas. Cuando uno lee el resultado de la última reunión entre el canciller argentino y en Brasil, donde se recibieron una serie de sugerencias para renegociar, entre comillas, algunos aspectos del Mercosur, dijimos, esto no se firma ni ahora ni nunca, ¿verdad? Mi duda, yo no tengo dudas y comparto absolutamente todo lo que expresaron tanto Federico como Sandra como Actis. Coincido absolutamente con eso. Mi única duda es política. Tenemos elecciones en Argentina, no veo que en las plataformas políticas o en las expresiones políticas el Mercosur tenga ni siquiera una mención, sobre todo en Argentina. Así que decir que esto se firme en julio me suena medio, yo diría, difícil. Lo cual no quiere decir nada más que debe firmarse antes de diciembre, más allá de las dudas que crea el resultado de la selección argentina. Para eso, creo que tenemos que seguir con este tipo de explicaciones tan frecuentes como sean posibles, y recomendaría al CARI que esto que acabamos de presenciar hoy lo podamos repetir tan frecuentemente como sea posible, ¿verdad? Para que todos nos demos cuenta de cuáles son los números que verdaderamente importan, para que como ciudadanos o miembros de la comunidad del Mercosur sepamos entender de qué se trata. Cosa que, francamente, y siendo miembro inclusive de una cámara, una de las 5 más importantes, todavía compruebo que no todo el mundo tiene idea de lo que se está negociando. Gracias. Muchas gracias. Un comentario cortito de Agustín y Carola para el cierre. Sí, en realidad, digo, coincidiendo por supuesto, con el diagnóstico y los beneficios del acuerdo que planteaba Federico, quisiera expresar 3 preguntas relacionadas con la preocupación en relación a la poca ambición del acuerdo, ¿no? Pensando, la primera, pensando en que los beneficios de este acuerdo, como lo planteas muy bien, son más bien intangibles que tangibles en términos comerciales. ¿Cómo hacemos para vender en el contexto en el que está la Argentina? Crisis económica, sobre todo política. ¿Cómo hacemos para vender el acuerdo de acá a julio o diciembre en el escenario más ambicioso de este año? Por otro lado, hay una preocupación, no vas a tener en este año la mayor parte de los sectores productivos apoyando el acuerdo porque los beneficios, al menos los comerciales, parecen ser muy bajos, pero contrariamente hay una preocupación creciente en el sector en relación a las consecuencias del Pacto Verde y las medidas que la Unión Europea está implementando, que posiblemente rompan el equilibrio del que estábamos hablando. Entonces, bueno, ahí, ¿qué posibilidades existen en el acuerdo en relación a tener algún mecanismo de conversación en relación a estas medidas, o qué concesiones podemos conseguir en este modo cierre como para que la implementación de esas medidas sean menos nocivas para la Argentina? Y lo último, pensábamos en este acuerdo, en otro de los beneficios institucionales, en que sea el primer paso para una agenda más dinámica de inserción internacional y que vengan nuevas negociaciones. Por lo que planteabas, y las pocas concesiones que hacemos en este acuerdo, las que vienen van a ser una montaña empinada con 40 grados de calor. Gracias, Agustín. Creo que el espacio para contestarte va a ser en junio. Necesitamos terminar por razones prácticas y institucionales. Así que le doy la palabra a Carola para que haga el comentario final. Ay, Martín, qué difícil me la dejaste, porque tengo que ser breve y tengo tantas cosas que me gustaría decir que mira todo lo que anoté y no sé por dónde empezar para ser breve y llegar a comentar todo lo que quiero comentar. En primer lugar, agradecer a los expositores, porque la verdad que fue muy interesante lo que pudimos escuchar, y también gracias a vos, Martín, por siempre fomentar estos seminarios intercomités que creo que enriquecen mucho los debates. A mí lo que me gustaría comentar como a modo de reflexiones finales es que
Este seminario se llama Desafíos y Oportunidades del Momento, ¿no? Creo que el gran desafío del Mercosur, y acá me uno un poco a los comentarios más negativos de Mercosur que decía Federico, creo que es este carácter espasmódico que tiene el Mercosur, este reseteo permanente, y todos los expositores hablaron en algún momento de la alineación política o no del Mercosur, y creo que eso es algo que nos debemos un gran debate, una gran mirada y cuestionamiento de que no puede ser que nuestro espacio regional más importante, como es el Mercosur, dependa de factores políticos coyunturales. No puede ser, realmente no puede ser, porque es nuestro espacio regional más importante. La Unión Europea no se mueve por los eventos políticos coyunturales, tiene una agenda propia. El Mercosur no podemos permitir eso porque da una debilidad interna y sobre todo en la agenda externa del Mercosur, porque los otros actores que mencionaron, todos tienen más o menos, con algunos cambios en sus agendas geopolíticas, pero tienen algunas estrategias y unas ideas de largo plazo. Nosotros no, vamos, venimos, aparece Corea, como vos bien decías, aparece Corea, nos asustamos más por Corea, entonces nos acercamos más, pero no tenemos una mirada de largo plazo, y creo que eso es un gran desafío que todavía tiene el Mercosur que resolver, y además esto también que mencionaba Esteban, de que no tenemos ni siquiera acuerdos mínimos para ir a negociar juntos, en ningún ámbito, ni en G20, que el otro día lo hablamos con el embajador Argüello, en ningún ámbito. Eso es una gran falencia. Por otro lado, vos, Federico, hablabas de que lograr el acuerdo sería un shot de relevancia para Mercosur. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, como decía Federico, otro Federico, el tema de los incentivos. ¿Qué incentivo tiene hoy el gobierno argentino, por ejemplo, para firmar algo cuando estamos en cuenta regresiva? Y nuevamente, los tiempos políticos de cada uno de los cuatro, y menos mal que somos cuatro nada más, si no sería imposible. Me parece que eso es importante. Pero por el otro lado, vos mencionaste, bueno, y para la Unión Europea, y creo que para la Unión Europea, y hay algo acá que mencionó Agustín, que me gustaría reflexionar un poco, y creo que nos debemos un gran debate. Yo sé que tanto Martín como desde su comité como GPS lo hacen, y es el tema que, si bien la Comisión Europea, yo no llevaba las negociaciones con Mercosur en la Cancillería, pero sí llevaba con la Unión Europea, entonces lo vi desde ese lado. Si bien uno escucha por parte de la Comisión Europea que hay un interés político en establecer nuevas alianzas, que sobre todo a raíz de la guerra, el tema de seguridad alimentaria y de energía, pero uno no ve grandes movimientos. Una cosa es lo discursivo y la otra cosa es el monstruo colosal del Pacto Verde y toda esa máquina que sigue en movimiento, que avanza a un ritmo bastante acelerado y cada vez es más grande. Es como estos monstruos, para ver si hacemos con las analogías de los monstruos, es como estos monstruos que se llevan todo a su paso y que van juntando más y más cosas, ¿no? Y creo que ahí está el gran tema, y esto que decías de Brasil y la Comisión Europea, ¿no? Si se abre esa ventana de oportunidad. Porque la Comisión Europea puede decir, sí, nos interesa el Mercosur, la seguridad alimentaria, la energía, pero ellos también responden a su constituency. La constituency europea hoy es una constituency con una agenda ambiental muy fuerte y una agenda verde, whatever verde means. Eso es algo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y acá sí viene mi reflexión muy final, porque si no la hago muy larga, en que tenemos que tener mucho cuidado con el concepto de verde, porque verde no significa nada. Verde es un color, pero no nos dice nada. Verde significa lo que para un europeo significa una cosa, para nosotros puede significar otra. Creo que ahí el Mercosur tiene un trabajo muy serio para hacer en... que de nuevo tiene que ver con instalar una agenda común, que también desde nuestro país lo tenemos que hacer, que es una agenda sustentable, los tres pilares, que uno sea el medioambiental, pero el económico y el social. No dejarnos avasallar por el concepto poco definido de una agenda verde.
Y en ese sentido creo que el ejemplo de, que siempre lo menciono, de la cumbre de los sistemas alimentarios de Naciones Unidas fue un muy buen ejemplo de cómo se trabajó con los demás países de la región en instalar esta idea de que no todo tenía que ser transformado, que no todo lo que hacemos está mal y tiene que ser reformado. Creo que eso tiene que ser un gran pilar para nosotros. Y por último, prometo, creo que tenemos que, así como por el lado europeo hay una agenda ambiental muy clara, con un pacto verde, nosotros tenemos que estar muy atentos a todo esto para poder insertarnos de una mejor manera. Cuando yo estaba en la Cancillería, siempre le digo no para tirarme flores, porque tengo la esperanza de que en algún momento los gobiernos sucesivos lo tomen y lo sigan. Yo creé una unidad que se llama de Comercio y Medio Ambiente, y la idea era monitorear justamente toda la legislación ambiental que todos los días produce la Unión Europea a un ritmo, como les decía antes, desenfrenado, que nuestra embajada ante la Unión Europea casi que no podía analizar de la cantidad que era, y tratar de ver y anticiparnos, y no estar siempre reaccionando, sino anticiparnos, y hacerlo a nivel nacional, pero también a nivel Mercosur. Eso vuelvo, y con esto sí termino, nuevamente retomar para qué queremos el Mercosur. Si el Mercosur funciona, queremos un Mercosur que funcione, que es lo que queremos todos, vuelvo a decir, es nuestro espacio regional más importante. Tenemos que aprender a que tenemos que tener políticas de Estado a nivel Mercosur, si no, no va a funcionar. ¿Okay? Con eso termino, y muchísimas gracias a todos, perdón si me extendí con las reflexiones finales, y bueno, muchas gracias, buenas noches. Martín, si quieres agregar algo más. Muchísimas gracias, Carola. Yo creo que te vamos a designar comentarista de comentarios finales para todos los seminarios que hagamos juntos. Soné. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a los oradores. Yo creo que hicieron muy buenas presentaciones, muy interesantes, y a todos los que nos han acompañado, tanto físicamente como por Zoom. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Horacio nos trajo la